Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿No? Un momento, empezamos en un minuto. Jóvenes, les quería comentar, de casualidad tienen ahí a la mano la manera de tener lo llamado curva ponderación A. Lo vamos a ocupar ahorita. Si no, permítanme un momento, les saco una foto a esta hoja para que lo tengan aquí a la mano. Y vamos a ocupar la hoja de papel semilogarítmico, ¿sí? Para que lo vayan teniendo. Sí, entonces, permítanme tantito, les paso por el Classroom una fotografía de las curvas de ponderación. ¿Sí? Permítanme. Sí, profe.
jovencito. Cuando llegue a las Olimpiadas. Ah, ya veo. Despídete de tu papá. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijo. Esto se acabó. Eddie, ya fue suficiente. Siempre es lo mismo contigo, hijo. Vendrás al trabajo conmigo y aprenderás a empezar. Así no causarás tantos problemas. ¿Mi entrenamiento para las Olimpiadas? Eddie, tú no eres un atleta. ¿A dónde vas ahora? Tienes razón. Jamás iré a las Olimpiadas. No, aquí de vuelta. A ver, chequen por favor si en el Classroom tienen el material que les mandé. Por favor, nos pueden corroborar que todo está en orden, si fue bien recibido. Profe, son dos imágenes, perdón. Son dos imágenes. Una es de una tabla con valores de ponderación. Ah, entonces sí, profe. Y la otra es las llamadas curvas isofónicas. Nada más va a pegar para la referencia, bueno, ya los datos específicos ya los pegamos ahí, ¿no? Muy bien, jóvenes. Bueno, pues vamos a proceder a hacer pues la lectura de un análisis de un espectro, ¿ok? La lectura de un espectro. Entonces, lo que tenemos que realizar primeramente es lo de la calibración del dispositivo, ¿sí? Este dispositivo de medición, como puede ser el Sonoscope, el Spectroid, cualquier otro programa de análisis espectral, debe estar calibrado. Si alguien recuerda, ¿me puede mencionar en qué consiste la calibración para el análisis de espectro? Vamos para recapitular, recordar. ¿Por qué es importante eso? ¿Y por qué es importante calibrar? Pues para tener medidas bien establecidas, ¿no? Y no confundirse, no sé. Para poder tener medidas confiables, ¿no? Para tener algo de referencia, ¿no? Sí, en base a una referencia. ¿Sí? En donde nuestro instrumento patrón va a ser el sonómetro, que es un instrumento calibrado bajo laboratorio, ¿no? Con su certificado. Entonces vamos a asumir que el sonómetro nos está diciendo la verdad y ahora nuestro sistema de medición, basado en esos parámetros, como está calibrado, está dándonos valores confiables. Valores que realmente podemos nosotros constatar que son ciertos, ¿correcto? Entonces, si nosotros decimos que aquí en la conexión del generador de frecuencias al amplificador, después el altavoz,
de este altavoz que está colocado, por ejemplo, a 1 metro de distancia, si el sonómetro tiene una lectura de 90 decibeles, eso significa que en el analizador de espectros o en la computadora, ese espectro que ahí se maneje corresponderá a 90 decibeles. Esto es una pantalla de un osciloscopio, pero bien podría ser la pantalla de una computadora, es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta rayita corresponde a la banda, lo señalo así, esta corresponde a la banda de 1 kHz, y dependiendo de la resolución en frecuencia que tenga este analizador, las siguientes bandas contiguas tendrán su respectivo nombre. Por ejemplo, esta es de 1K. La banda siguiente a la derecha, ¿qué nombre tendrá? Consúltenlo, por favor, en esta, ¿sí? La de 1K, la siguiente es 1.25K, la siguiente es 1.6K, 2K, etc. O sea, esta es la de 1K, esta es la contigua, esta es 1.2, 1.25, 1.6, 2K, etc. Ya las otras no aparecen porque pues, no hay componente, no hay suficiente. No hay suficiente nivel como para que se muestre, porque no hay de esa frecuencia. Y hacia abajo es 800, 630, 500, etc. ¿Sí? ¿Se va entendiendo eso? Profe, ¿podría de pura casualidad subir tantito la cámara? Es que no se alcanza a ver bien el esquema. Sí. Ajá, ahí va, ahí está, sí. Gracias, profe. No hay de qué. Muy bien. Sí, entonces, así están las bandas. 1K, 1.25, 1.6, 2, ¿sí? Y acá abajo 800, 630. ¿Sí? O sea, como quien dice, cada una de estas barritas es como un voltmetro que indica el nivel de cada una de las bandas de frecuencia. ¿Se pueden imaginar por qué sale con una pendiente aquí? O sea, si yo pongo 1 kHz, ¿cuál sería el espectro? Pues una barrita nada más, ¿no? ¿Por qué no sale solamente una barrita? ¿Alguien se imagina por qué no sale una barrita? Nada más como debería ser. Es un evaluador como de transformada de Fourier, ¿no? O sea, ¿por qué no sale una barrita nada más? ¿Por qué aparece con nivel la banda de 500? ¿O por qué aparece con nivel la banda de 800 si no hay frecuencia de 800? ¿Porque son sus armónicas, profe? No, no hay armónicos, ¿no? O sea, el generador de frecuencia solamente ven el osciloscopio y ven una senoide así, bonitas, bien trazada la senoide. Le hacen zoom y se ve muy bien la senoide. ¿Saben? Lo que pasa es que esos filtros pasabanda que tengan un analizador no son ideales. Lo ideal es que entre esa frecuencia y exclusivamente esa frecuencia va a poderse medir. Si nos salimos de esa frecuencia, automáticamente ya no se detecta señal. Eso no puede ser. ¿Sí? No es ideal. La forma en la que están realizados esos filtros, porque no pueden ser ideales, es que están así. ¿Sí? Así tienen varias subidas y bajadas. Una, otra, así. O sea, esta es la de 1K, esta es la de 1.25 y así. ¿Sí? Esa es la forma en la que responde un filtro, otro filtro, etc. Entonces, cuando le llega una frecuencia de 1 kHz, vean, la banda de 1 kHz responde en plenitud. Aquí está, ¿no? Pero ¿qué nivel logra responder la banda de 1.25K? Esta es la de 1.25K. ¿Qué nivel capta? Le llega aquí una frecuencia de 1K. La de 1.25K le toca responder así en esta frecuencia. O sea, le toca responder a un nivel más bajo. ¿Sí o no? La de 1.25K. Y lo mismo le pasa a la de 800. La de 800, que está al lado izquierdo, tiene un nivel más bajito. Entonces, vean, por eso es que salen las dos igualitas a los lados.
dice, la banda de 800 está ligeramente contaminada por la de un K, ¿sí? Si lo vemos de manera coloquial. O en términos técnicos, la banda de 800 tiene una respuesta de X cantidad de decibeles en la frecuencia de 1 kHz, ¿sí? O sea, su respuesta en frecuencia plena, la parte más alta de la respuesta en frecuencia, el pico, está en 800 Hz. Pero esta acción del filtro va cayendo poco a poco conforme la frecuencia, ¿sí? Y tiene una pendiente constante, ¿ok? Entonces, ¿sí se logra entender cómo está el entendimiento de este tipo de curvas para el espectro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes calibren un equipo, el espectro ha de verse de manera simétrica. O sea, las bandas contiguas, o sea, 800 y 1.25K, deben estar al mismo nivel. Esto garantiza que le están apuntando exactamente al centro de la banda de 1 kHz, la banda que les interesa. ¿Sí? Técnicamente, estas bandas no contribuyen a 1 kHz, obviamente. Es parte del error de lectura del instrumento. ¿Sí? Este espectro, por ejemplo, tiene bandas de frecuencia con una pendiente de 12 decibeles por octava. Así es como trabaja ese analizador. Hay dos analizadores que tienen ya mayor pendiente. Por ejemplo, ustedes pueden ver en su espectroide, si ustedes aplican una sola frecuencia, cómo sale la espiguita. Los bordes laterales se ven muy verticales, ¿no? O sea, tiene mucha pendiente, ¿sí? Y mientras más grande sea la pendiente, pues es mejor, ¿sí? Porque es más selectivo. Se acerca a lo ideal, pero nunca se va a lograr lo ideal, que es, en el momento que termina uno, de tajo corta, y luego el siguiente empieza. No hay nada así por el momento. ¿Nos vamos bien? Súper importante eso, ¿eh? Ahora, si nosotros en el sonómetro, que es el instrumento patrón, dice aquí 90, aquí pongo la marca de 90, ¿sí? Entonces, todo esto significa que esta parte va a ser 90 decibeles. Ahora aplico una variación de nivel en pantalla. Por ejemplo, nosotros la que practicamos era la de 10 decibeles. Aquí tiene, por ejemplo, en el control de ganancia de la salida del sonómetro, podemos controlarlo aquí o a través del analizador. Todos los instrumentos de medición generalmente van conectados a un amplificador de medición. O sea, es un instrumento que les permite acondicionar los voltajes de salida de otros aparatos para que a la salida de este dispositivo pueda ser conectado a otro equipo con una señal más estable, con mayor voltaje. O sea, por eso se llaman amplificadores de medición. Y este amplificador de medición yo lo puedo ajustar en diferentes sensibilidades, ¿sí? Por ejemplo, que en 0, en menos 10, en menos 20, ¿sí? Yo le voy cambiando aquí y obviamente voy obteniendo diferentes voltajes de salida para mi analizador. Entonces, yo puedo hacer esas variaciones aquí o bien las puedo hacer desde acá, donde yo guste, pero variaciones concretas y muy puntuales bajo números cerrados. Uno de esos números cerrados es variaciones de 10 decibeles o de 20 decibeles. La típica de los voltmetros es de 10 decibeles. Entonces yo observo, le varío 10 decibeles y el espectro va a caer. Si yo aquí, por ejemplo, le disminuyo 10 decibeles del nivel de presión sonora, ahora el espectro se va a ver más abajito. Entonces el sonómetro va a decir 80, ¿sí? Entonces cuando la barrita se ve aquí, más abajito, todo esto, pero abajo, aquí va a decir 80. Ah, ok, eso significa que la variación que yo imprimí al experimento fue de 10 decibeles. Por lo tanto, si la barrita se cae de aquí a acá 10 decibeles, yo puedo establecer
que esta distancia física en el analizador corresponderá a 10 decibeles. Ahora, la resolución, pues voy a ver qué tantas subdivisiones hay entre 80 y 90. Que tiene 10 subdivisiones. Entonces cada subdivisión corresponde a un decibel de variación, ¿no? 80, 81, 82, 83, 89, etc. Ya tengo mi escala, y esa misma escala se va a repetir abajo. Por ejemplo, en la pantalla del osciloscopio veíamos que estábamos, por ejemplo, a 10 decibeles cada 4 divisiones. 10 decibeles cada 4 divisiones verticales. ¿Sí? O sea, 2.5 decibeles por cada división vertical. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien allí? Sí, profe, todo bien. Entonces, era básicamente como si yo agarrara un masking, aquí le pongo 90, 80, ¿no? Entonces ya sé adelante cómo es. Permítanme un momento. ¿No? Hola, sí, disculpen, aquí se me cortó. ¿Ya me escuchan otra vez? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. entonces vean, entonces prácticamente como si colocáramos un masking que le ponemos las marquitas. Claro, en el dominio de la computadora, pues hay que ver si podemos colocar que en pantalla aparezca el número 90. Cuando una barrita aquí se aparezca a esta, no importa qué barrita sea, la de aquí y la de acá, no importa qué barrita sea, si aparece a este nivel, cualquiera de estos volúmenes individuales, aquí será un nivel de 90. Cualquiera de estas barritas que aparezca a este nivel será nominada como un valor de 90. Y aquí todas serán de 80. ¿Ok? Entonces, basados en esa situación, ya tenemos nuestra pantalla calibrada, ya sea que ajustemos aquí en 90 o aquí en barritas en 90, o bien que el número en decibeles, por ejemplo, que aquí fuera un menos 10, pues en los 10 va a corresponder a 90 y así sucesivamente, como lo habíamos visto en la otra ocasión. ¿Okay? Entonces, podemos también intentar diferentes tonos de prueba. A ver, voy a colocar desde 1 kHz, voy a colocar ahora 10 kHz. Ok, entonces, aquí yo tenía una marca de 1K, ¿no? Entonces, en la marca correspondiente al trazo de 10 kHz, debe aparecer la barrita correspondiente a 10 kHz. O sea, que cada barrita aparezca en el lugar correcto. O sea, yo estoy aplicando valores de frecuencia, seleccionando frecuencias conocidas que realmente me consta que sí son de esa frecuencia, y de un NPC que yo asumo que es correcto a través del sonómetro y debe mostrarse en pantalla en el lugar que le corresponde. Por ejemplo, si yo aplico 10 kHz con una frecuencia 10 kHz con un nivel de 85, debe aparecer aquí en el número 85, ¿de acuerdo? Con eso corroborar que realmente el aparato me está diciendo la verdad, está arrojando valores verdaderos. Y eso es súper importante antes de realizar cualquier medición, súper importante. Porque yo ya tengo calibrada la pantalla, yo ya subí que aquí es 90, entonces si yo arrojo un valor de 10 kHz, pues la barrita de 10 kHz debe estar y aparecer en el nivel que le corresponde. Debe aparecer en el número 85, o sea, a la mitad de la carrera entre el 80 y el 90. Ahí debe aparecer. Digo, ok, entonces sí está dando lo que yo espero. Y el sonómetro dice 85, ok, entonces estamos en lo correcto. Ya está calibrado. Entonces, ahora sí puede venir el espectro a medir, ¿sí? Como por ejemplo
hagan de cuenta que ya está calibrado, como si fuera acetato, ya está el Durex, todo eso, quito esta, y pongo esta, ¿no? Pero este ya no tiene ninguna marca. Yo tengo que guiarme con mis marcas previas de calibración, ¿verdad? Así es como va. Así es la esencia de calibración a la antigüita y a la moderna. Así, igualito. Claro, ahorita es con nuevas tecnologías, pero pues, finalmente hay que calibrar y cerciorarnos de que realmente se están dando valores confiables, ¿sí? Porque cuando yo quiera medir este espectro, debo tener la certeza de que esta frecuencia, esta barrita se está mostrando en el lugar correcto, porque yo le voy a dar datos de análisis del espectro de acuerdo a lo que aquí aparezca. Por ejemplo, yo voy a tener aquí marquitas de, aquí va a decir 90, aquí va a decir 80, y aquí va a decir 70. Ok, y aquí va a decir 1K, aquí va a decir 2K, etc. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, uno puede ir generando sus valores espectrales. No voy a hacer toda la tabla porque entonces son muchísimos valores, pero voy a apuntar unos cuantos. Por ejemplo, 800 Hz, 1K, puedes apuntar desde 630. 630K, 1K, 1.25K y 1.6K. ¿Ok? Entonces voy a poner el NPS. Entonces lo que tengo que hacer es esto. A ver, digo, si esta es la banda de 1K, ven, esta es la banda de 1K, ¿sí? Yo veo su proyección aquí, esta es la de 1K, ¿sí? Esta es la de 1.25, 1.6, 1.2, 2.5, 3.1, 4, 5K, 6K, 8K, 6.3K, 8K, ¿no? Aquí está la de 1, ¿sí? La de 1K, 600, de 1K, 800, 630, 500, 400, 315, 250, 200, 160, 125, 100, ¿no? ¿Sí entendieron el ejercicio que estoy haciendo? Cada una tiene un nombre y tiene un valor correspondiente en amplitud. Entonces voy vaciando los datos. 1K, veo cuánto tiene. Pues este tiene 83, ¿no? 1K tiene 83. Esta, que dice 1.2K, veo su proyección y dice 76. Veo la de 1.6K y dice 80, ¿sí? Veo la de 800 y esta tiene 85. Veo la de 630 y tiene 86, ¿sí? ¿Sí se va notando cómo se va haciendo las lecturas? ¿Dudas, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo este proceso? Jóvenes, ¿sí? Súper importante esto. ¿Sí? ¿Todo se capta? ¿Cómo va? ¿Cómo se van obteniendo las lecturas de un análisis de espectro? Más o menos, profe. ¿Más o menos? Yo no alcanzo a ver muy bien, profe. A ver, ¿queda claro lo de la calibración? O sea, yo ya puse estas barquitas, 90, 80, 70, ¿no? Profe, Sí. bueno, no sé si sea oportuno la pregunta, o no sé si sea muy básica, pero nunca he entendido por qué. Porque, por ejemplo, la barreta que señaló de 1 kHz, bueno, la banda de 1 kilo, ajá, ¿por qué está en medio y la de, no sé, la que está en el pico más arriba, ¿por qué tiene menor? ¿Por qué es de menor frecuencia? Bueno, es que yo De menor pensaría, nivel, ¿no? ajá, yo pensaría que, pues, por ejemplo, la que está abajo, no sé, tenga 250 y luego la de arriba 500 y así hasta llegar hasta arriba y tener 1 kilo, pero creo que no.
No, es que cada una de estas barritas sube de manera individual de acuerdo al nivel de frecuencia, el nivel que capta. Cada barrita es un voltmetro individual. Ah, ok. Cada una es un voltmetro individual que capta un ancho de banda de tercio de octava específico. Por ejemplo, esta barrita trabaja en 1 kilohertz. Si yo no recibo frecuencias de 1 kilohertz, yo no me muevo. Ah, ya. Si viene una de 500, a lo mejor me perjudica un poquito, pero no me muevo mucho. Pero yo soy especialista en 1 kilohertz. Ah, ya. O sea, una no depende de la otra directamente. Son varios compañeritos, ¿no? Yo soy de 1K, el compañerito de al lado soy de 800, 600, y así están 30 compañeritos ahí formaditos, ¿no? Yo respondo al estímulo de 1K, él responde al estímulo de 800, el otro responde al estímulo de 500, y así cada uno de ellos. Cada uno de ellos va mostrando, como quien dice, su cartulinita y lo va subiendo y bajando, ¿no? Ya me pegaron donde yo respondo, así subo a menos, ¿no? ¿Sí? ¿Y la primera a cuánto trabaja, profe? ¿La primera que se muestra? ¿Verdad? La primera que se muestra a cuánto trabaja. Ajá, esa. Esta, según toda la secuencia que hicimos, creo que era es que hay que seguir una por una, porque no se salta ninguna. Este es 1K es 630 de 500, 200, pero sí, 1K, 1, 2, 500, 250, 125, 100 Hz. Este es de 100 Hz. Ahí va a como lo hemos hecho en la hoja semilogarítmica, ¿no? Ajá. De izquierda a derecha. Exactamente. Háganme cuenta que esta barrita que está aquí abajo está puesta con muchas rayitas. Háganme cuenta que son varios compañeritos, varias personas, con un cartoncito así, ¿no? Más nivel, menos nivel, ¿no? Y todos tienen su cartulinita de color, ¿no? ¿Sí? Mientras no les llegue sonido, ellos se van a mantener abajo. No tienen suficiente el estímulo, no se va a mover, ¿no? Hasta que les llegue su frecuencia correspondiente, van a responder como voltmetro individual por cada frecuencia en específico. Por eso es que aquí se ve una línea. Y este espectro corresponde a algo desconocido. Ruido ambiental, ruido de un altavoz, o sea, ya estamos midiendo. Vamos a descubrir qué componentes de frecuencia y nivel tiene. O sea, estamos analizando su espectro, basados en la calibración previa que se hizo, ¿no? Porque este espectro, pues no sabemos qué vaya a tener, ¿no? No sabemos. Esa es la información que vamos a rescatar. 630, ¿cuánto nivel tiene? 800, ¿qué nivel tiene? 1K, ¿qué nivel tiene? En eso consiste el análisis de espectro. ¿Sí? Profe, una duda. Y, por ejemplo, la calibración siempre se debe de llevar a cabo con una señal de 1K. Sí, por norma, sí se hace en 1K. Vale, pero igual nosotros podríamos como que poner marquitas, cada marquita, ¿no? Con donde Sí. quisiéramos. Exactamente, o sea, para que todos hablemos el mismo idioma, los mismos trazos en 1K. Pero la calibración se puede hacer en cualquier otra frecuencia y van a generar los mismos resultados, o sea, las mismas tablas. Pero generalmente se ocupa 1 kilohertz porque los altavoces generalmente, prácticamente todos pueden responder sin ningún problema en la frecuencia de 1K. O sea, es garantía de que cualquier altavoz va a poder trabajar sin problemas en la frecuencia de 1K. Pero podría ser también en la de 100, 500, pero pues para estandarizar, pues 1K para que todos empecemos de un punto. Y también sea un tono que todos podamos escuchar. O sea, facilita mucho las cosas. Que no sea ni tan agudo ni tan grave. ¿Sí? Vale, gracias, profe. Vale la pena preguntar muchísimas cosas, porque sí, dependiendo de cómo han ocupado ustedes los instrumentos de medición, pues pueden surgir diferentes dudas, ¿eh? Entonces, este espectro, si no tuviéramos la herramienta de la calibración, no sabríamos si esta banda de cuánto es. No, pero ya pusimos un Durex previo aquí, ¿no? Ya pusimos un masking aquí.
algo que nos indique cualquier cosa que se atraviese a este nivel, corresponderá a 90. A este nivel, 80, y así sucesivamente. Entonces, por eso vemos esto. La de un K, que es esta, obviamente está proyectada aquí, hay que escribir un numerito que dice un K. Esta de un K corresponde a 83, aquí está. 3 casillitas por arriba del 80, ¿no? Después la de 1.25. La de 1.25, ¿cuál es? Ah, pues esta. ¿Sí? Es que el espectro va así, ¿no? Así. ¿Verdad? Así. Una barrita, otra barrita, otra barrita, otra barrita. Claro, los flancos no se ven. En el osciloscopio casi no se ven las rayitas, ¿no? Y no nos saltamos ningún escaloncito nos debemos saltar. Y esa es la continuidad, ¿no? En tercios de octava. ¿Estamos de acuerdo con eso, jóvenes? La regla la aprendí de Dan Ariely. Así se lee el espectro. Tiene un premio Nobel por sus investigaciones. En esta plática Entonces, ya sea que le tomemos una fotografía o le hagamos una captura de pantalla, o bien hay analizadores de espectro que simplemente pues se graban los datos en la memoria y pues nada más se manda a llamar la tabla correspondiente, ¿sí? Pero creo que el que mejor ilustra el punto es el de la colonoscopía. Como ¿Vamos bien? Una colonoscopía es un examen médico horriblemente... Sí, entonces sí queda más claro lo que es el análisis espectral, es extraer esta información. Cada banda de frecuencia, ¿qué nivel tiene? ¿Dudas, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, ya mejor. ¿Mejor? Ahora, hay otra lectura que se puede hacer que se llama bajo curva de ponderación A o filtro A. Esto es aplicando las compensaciones correspondientes a la respuesta del oído humano. ¿Sí? Ustedes saben y hemos platicado que la respuesta del oído humano en cuanto a su frecuencia no es constante. ¿Sí? O sea, no responde igual a graves que a medios que a agudos. O sea, no somos lineales como pudiera ser la electrónica lineal. O sea, tenemos variaciones. Y parte de esas variaciones es esta curva que les pongo, que son las curvas isofónicas, ¿sí? Observen la que está aquí abajo, ¿sí? La que dice el número 10. ¿Qué significa esto? Que para que yo capte un sonido en graves, tengo que aplicar mayor nivel de presión sonora para que yo pueda seguir escuchando al mismo nivel la frecuencia de 1 kHz. Por eso se llaman curvas isofónicas. Nos dan características de nivel de presión sonora para que nosotros podamos seguir captando el mismo nivel de sonoridad a pesar de la variación de frecuencia. O sea, si yo escucho el tono de 1 kHz y lo escucho así, está bajito. Es un calificativo subjetivo. Está bajito, ok. Si yo le aplico una frecuencia de 100 Hz, al mismo nivel que le había aplicado 1 kHz, voy a captar que ese sonido se escucha, a lo mejor no se escucha, no lo capto. ¿Qué debo hacer? Debo subirle más el nivel a esa frecuencia de 100 Hz, porque por naturaleza el oído no es bueno captando graves, es deficiente en captar graves. Entonces, aquí según esta tabla, lo que hay que subirle son 10, ¿cuántos decibeles? Alrededor de 20 decibeles más al oído. O sea, hay que subirle al amplificador ahí en esa frecuencia, bueno, o al ecualizador, hay que subirle ahí 20 decibeles para que el oído siga captando el mismo nivel de presión sonora. O sea, tiene comportamiento diferente en sensibilidad a diferentes frecuencias. ¿Okay? Entonces, cuando un instrumento de medición lo ponen en ponderación A, inclusive creo que el espectro tiene ponderación A, se comporta el sonómetro como si fuera un oído humano, ¿sí? En donde no va a responder de manera lineal, va a responder como si se tratara de un oído humano que tiene deficiencia
deficiencias en graves y acentuación en medios, ¿sí? Como aquí se ve, aquí necesita menos estímulo en medios, pero sí necesita un poco de más estímulo en agudos, pero no tanto como en graves, si les van escribiendo la curva. Entonces, cuando ustedes le ponen en ponderación A, cada una de las bandas de frecuencia se ve afectada en cierto grado. Por ejemplo, vean aquí la tabla de ponderación A, ven en donde dice 1 kHz. ¿Qué dice? 0. Observen, por favor, dice aquí 0 decibeles. Eso significa que es el punto de partida. Eso da a entender que el oído le va a llegar 83 decibeles y va a tener una compensación de 0. O sea, 83 más 0. Una compensación numérica de 0. O sea, 83 decibeles. Ese es el punto de partida. Lo que yo voy a asumir que lo que me llega al oído es lo que yo capto, ¿sí? Lo que llega al oído es lo que yo capto, ¿sí? Porque una cosa es lo que llega al oído y otra cosa es lo que uno capta, ¿sí? Veamos ahora la de 800. ¿Cuánto dice la banda de 800? Dice menos 0.8. ¿Lo ven? O sea, este valor de menos 0.8 significa que el oído tiene una pérdida natural de nivel de 0.8 decibeles. O sea, en vez de 85 decibeles va a captar 85 menos 0.8. O sea, 84.2. ¿De acuerdo? Y estos niveles se van a llamar dBAs. ¿Sí? Dicho en otras palabras, al oído le van a ingresar 85 decibeles, pero él va a captar 84.2. O sea, tiene una pérdida de 0.8. O sea, escucha 0.8 decibeles de menos de lo que realmente hay. O sea, la medición lineal dice lo que realmente hay de nivel de presión sonora en el aire. Y la curva y las dBAs indican qué nivel de presión sonora capta el oído. ¿Sí? Vean la de 630, dice menos 1.9. Aquí dice 86, o sea, eso significa que los dBAs aquí van a ser 86 menos 1.9. O sea, 84. 84.1. ¿Ok? ¿Sí se entiende lo que es la ponderación A? Al oído llegan 86, ¿sí? Medimos 86, pero el oído no va a interpretar 86, va a interpretar 84.1 porque en la frecuencia de 630 la curva de ponderación dice que experimenta una pérdida natural de nivel de 1.9 decibeles. O sea, tiene, oye 1.9 decibeles de menos, ¿no? Por decirlo de otra forma. ¿Okay? Vámonos con la de 1.5. 1.25 dice 0.6. Ahí dice un valor positivo. ¿Cuánto dice? Pero de 0.6. Entonces aquí hay que agregarle más 0.6. O sea, 76.6. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que al oído se le ingresan 76 decibeles en la frecuencia de 1.25 Hz, pero el oído oye más de la cuenta. Oye 76.6 decibeles, 0.6 decibeles más de lo que realmente hay en el ambiente. O sea, como que dice, oye de más, ¿no? La de 1.6 dice 1. Entonces, eso significa que es 80 más 1, o sea, 81 decibeles. O sea, escucha un decibel de más. O sea, es mucho más sensible en 1.6
kilohertz que en 1 kilohertz. Entonces, esto se llama dBAs, decibeles ponderados a, o sea, decibeles de acuerdo a la respuesta del oído humano. ¿Comentarios de esto? Jóvenes, ¿vamos bien? ¿Y va bien? Si lo entienden a la primera, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que así pase. Pero si hay dudas, por favor, díganos, porque sí, es una de las partes cruciales del curso, ¿sí? Muchas de las mediciones acústicas se debe colocar la medición en ponderación A. ¿Por qué? Porque es el NPS que el oído estaría captando, ¿sí? Por ejemplo, hay mediciones que, por ejemplo, ustedes dicen, pues el nivel de ruido es bajo, ¿no? El nivel de ruido es bajo. Pero, por ejemplo, por ahí, en el espectro, hay un piquito en la frecuencia de 63 Hz. Un piquito en la frecuencia de 63 Hz. En modo lineal. Piquito en frecuencia de 63 Hz. Ustedes van al sitio y no escuchan la frecuencia de 63 Hz. ¿Qué creen que esté pasando allí? En modo lineal se ve aquí un piquito. Está la lectura. Pero en 63 Hz hay un pico. Es algo muy común. ¿Qué creen que sea? Jóvenes, a ver, participen. ¿Qué creen que sea? Y es algo muy común en muchos analizadores, ¿eh? Logra pasar, llega a pasar bastantes veces. ¿Les suena familiar este dato? La frecuencia de alimentación de línea. ¿A cuántos Hz trabaja la alimentación doméstica? A 60. 60 Hz. Si no tienen cables blindados correctamente para la parte de audio, se les va a colar esto. ¿Sí? Pero si en el sitio no hay nada, pues no se escucha. Ahora, si ustedes tienen, esto también es muy común, parte de la experiencia que les puedo compartir. Si ustedes están midiendo en campo ruido ambiental y aparece una componente de 60 Hz, pues es que no escucho nada en 60 Hz, lo ponen en modo lineal, pero cuando lo ponen en ponderación A, aparece así. Vean, ¿cuál es la compensación en 60 Hz? Consúltenlo, por favor. 63 Hz. Es menos 21, ¿no? Menos 26, ¿no? Menos 26.2. ¿Ah? Sí. O sea, el oído va a captar 26 decibeles de menos. O sea, ¿cuánto es 20 decibeles de menos en potencia? 20 decibeles de menos en potencia. Si 10 decibeles es la décima parte, 20 decibeles de menos es la centésima parte de la potencia original. O sea, por eso es que no la escuchamos. O sea, la centésima parte. O sea, yo escucho, de acuerdo al 100% de energía disponible en 60 Hz, yo escucho la centésima parte, una centésima parte de eso disponible. Ahora quítenle 3 decibeles a la mitad y otra vez de la mitad.
No lo van a escuchar. Pero vean lo que sucede. Multipliquen 60 por 63 Hz por 60. Esto les va a cambiar la cantidad de oscilaciones por minuto, ¿cierto? A ver, háganlo. ¿Cuánto les da? Sale 3780, profe. ¿Les suena familiar a estos valores como fuentes de ruido? ¿3.780 ciclos, 3.780 ciclos por minuto? ¿Les suena familiar esto? Son las revoluciones típicas, son alrededor de las revoluciones típicas de una bomba hidráulica casera. Imagínense. Y pasa muy común, en mediciones de ruido. Las revoluciones por minuto que tiene un motor. ¿Sí? Unos son de 3.000, otros 3.500, etc. Y esto corresponde a hacer frecuencias cercanas a 60 Hz. Entonces, la oscilación en el aire que tenemos allí es muy presente. Ahí está en ponderación lineal. Pero nosotros no lo captamos igual. La captamos 26 decibeles menos de lo que realmente es. O sea, realmente está radiando fuerte, pero el oído no responde. Por lo tanto, en ciertas mediciones dicen, ¿es problema de ruido para el vecino? Es una bomba silenciosa. ¿Se han escuchado las bombas silenciosas esas de agua? Bombas silenciosas. ¿A quién perturban? A nadie. Lo hace todo muy bien. Pero en ponderación A, da resultados satisfactorios para medida. O sea, dice, ¿perturba a la población? No, está bien, está en orden. Pero en modo lineal, ¿qué dice? Oh, si su nivel de presión sonora muy grande. Pero claro, ese nivel de presión sonora no es capaz de escucharlo el ser humano con la misma intensidad con la que realmente aparece. Entonces, cuando se aplica la curva de ponderación A, dice en 63 Hz, el oído capta mucho menos de la centésima parte de toda esa potencia. Por lo tanto, bajo norma, pues sí pasa, porque aunque esté fuerte la presión, el oído no lo capta, por lo tanto, las personas no se quejan porque el oído no lo capta. ¿Okay? Por eso es muy importante especificar cómo van a ser las lecturas. ¿Van a ser en modo lineal o en ponderación? ¿Qué nos interesa saber? Queremos lecturas que van a estar en función del oído humano, de qué tanto es perturbado el oído humano. DBAs. Siempre las normas que van encaminadas a el oído humano siempre están medidas en ponderación A. Si lo que nos interesa es conocer el nivel de radiación, el nivel de presión sonora presente, entonces debe ser en modo lineal. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Listo? Y en DBA se establecen los niveles de presión sonora para la seguridad laboral en los ambientes de trabajo. Siempre se establece cuántos DBAs máximo debe estar un trabajador expuesto. Y se hacen las correspondientes pruebas para saber si los trabajadores están o no expuestos a un riesgo por exceso de ruido. Eso es súper importante evaluarlo en un medio laboral, ¿verdad? No nos pueden darse el lujo de dejar sordo a un trabajador, hermanos, porque así es la maquinaria. Tiene que garantizarse que está seguro la persona. Y las lecturas han de hacerse en la ponderación correspondiente. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Por qué se multiplicó 63 por 60? Porque son 63 ciclos por segundo, entonces hay que ver cuántos ciclos por minuto sería, porque 60 segundos por minuto, ¿ok? Es por eso. ¿Ok?
También les suena parecido esto. A ver, por ejemplo, cuando está en plena marcha un motor de un automóvil, 3.780 revoluciones, hablamos de 3.800 revoluciones por minuto en el tacómetro, bueno, no recuerdo cómo se le llama ese, pero el que mide las revoluciones por minuto de un automóvil, cuando está trabajando a 3.780 revoluciones, más o menos son 63 Hz que el motor está generando en ese momento. O sea, es un subido fuerte, 63 Hz. Pero nosotros como seres humanos no lo captamos a todo lo que da. ¿Por qué? Pues porque el oído no es bueno captando grandes. Es más seguro que escuchemos, que percibamos más la vibración que el sonido. Es más seguro eso. Todos lo han vivido seguramente. Comentarios, jóvenes, dudas de esto del análisis espectral. Y desde luego hay una sumatoria, ¿no? Sumatoria en decibeles, por el método que ustedes quieran. ¿Cuánto nivel total, no? ¿Cuánto nivel total en modo lineal? ¿Y cuánto en nivel total ponderado a, ¿no? ¿Cuántos debe hacer? ¿Sí? ¿Sí? Siempre el analizador tiene un numerito aquí que dice cuántos decibeles de bajo tiene en total y es producto de la suma de todas estas componentes. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? En eso consiste básicamente el proceso de analizar un espectro. Y eso es muy importante porque cuando vemos en electroacústica y transductores se ve el diseño y construcción de un baffle, es muy importante determinar la respuesta en frecuencia de altavoces para saber cómo diseñar una caja acústica, un baffle. Entonces hay que determinar en qué frecuencias el altavoz puede reproducir correctamente, en qué otras frecuencias no, etcétera, ¿no? Si da el suficiente nivel de presión sonora para poder hacer toda la distribución de frecuencias en el ancho de banda audible. Y lo debemos hacer pues con medidas certeras que realmente nos consten para poder tomar buenas decisiones de cuanto a un diseño que finalmente se traduzca en un baffle que se escuche de manera satisfactoria, que cumpla los requerimientos del usuario final. Y si no tenemos un instrumento calibrado, vamos a tener lecturas erróneas y por lo tanto decisiones erróneas. Por eso es súper importante entender esto de la calibración. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Creo que no. Ahora, el siguiente paso es pasar estas lecturas a papel semilogarítmico. Se puede hacer de manera manual o se puede hacer en computadora, ¿sí? Como ustedes gusten, ¿sí? Las dos maneras son válidas. En computadora, ¿qué programa deberíamos usar, profe? ¿O podríamos usar? El que ustedes gusten, puede ser desde MATLAB, puede ser Excel, el que ustedes gusten, ¿sí? Que pueda graficar datos en forma horizontal y vertical, ¿no? Con eje logarítmico, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Es la única. Solamente que las dos gráficas, cualquiera de los dos métodos, debe reunir un requisito muy importante, que sea de fácil lectura del análisis de espectro. O sea, que yo pueda ver rápidamente, a ver, ¿qué nivel tiene la frecuencia de 2 kHz? Ok, 2 kHz y veo el nivel. ¿Sí? Que yo pueda acceder rápidamente a la información. Porque yo puedo tener aquí una tabla, ¿no? Digo, la frecuencia de 1.25 ya, ok. La de 800, tiene 84. La de 630, ponderación A, 84. Modo lineal, 85, ok.
pero es mucho más útil, más rápido verlo de manera gráfica, ¿no? Como aquí, ¿no? Pero aquí es bueno radiando, aquí se cae la respuesta. ¿Cuántos decibeles? Pues aquí está. Aquí se cae 15 decibeles. Ok, ya estamos viendo. ¿Nos conviene o no nos conviene? Es más fácil ver una gráfica. ¿Están de acuerdo? Entonces, si no reúne esos requisitos, la gráfica no sirve. Si la gráfica hecha con la última tecnología, el mejor software, no nos permite rescatar la información útil de análisis espectral, no sirve esa gráfica. Mencionábamos en las puntas de academia, si esa gráfica no es capaz de entregarnos una lectura, o si el estudiante no es capaz de entregar una lectura en menos de 3 segundos, esa gráfica no sirve, porque está demorando mucho tiempo en encontrar el valor. Mejor que se vaya a los valores de la tabla, ¿no? Y la gráfica debe ser mucho más ágil, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos cosas que quieran hacer debe reunir ese requisito, porque la gráfica tiene el propósito de hacer más ágil la toma de datos, de decisiones, de visualizar de manera general cómo está el comportamiento del espectro. Entonces, hay que seleccionar de toda la tabla de valores, todo. Hay que ver cuál es el valor mínimo a graficar y cuál es el valor máximo a graficar. Y ya hacer nuestras subdivisiones aquí, de 10 en 10, de 5 en 5, o sea, como más convenga. Pero todas las gráficas, ¿sí? La bilineal, la de ponderación A, han de tener los mismos límites de graficación y también la misma escala. Si todas si se decide que vayan de 10 a 100, todas de 10 a 100. Si todas van a estar, si queremos que vaya de 50 a 80, todas de 50 a 80. Y todas deben ir de 5 en 5, o todas de 10 en 10, o de 1 en 1, o de 2 en 2, como usted lo prefiera. Pero todas las gráficas deben ir bajo los mismos límites de graficación y resolución, ¿sí? De lo contrario, no se van a poder comparar unas contra otras, ¿sí? Eso es muy importante. Todas las gráficas deben tener esas características. No que el programa a veces me pone los valores más distribuidos, a veces más achatados, no. Tiene uno que ver la manera en la que todo se ha empatado, todo de 10 a 80, todas de 10 a 80. No que las gráficas... Si tú decidiste en todas las gráficas de 10 a 80, todas deben ir así. Nada de que, es que como esta está más planita, voy a distribuir ahora esta específica de 50 a 70, porque está muy plana. No. A pesar de que esa nada más ocupe valores muy pequeñitas, también debe estar de 10 a 80, por ejemplo. Todas iguales, ¿sí? Con el propósito de poderse comparar, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se tiene que ver en el análisis de espectro. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es hacer una captura tomarle una fotografía al celular, ¿sí? Y vayan midiendo las componentes. Cualquier analizador de espectros en octavas, bájenlo del celular, no importa. Pueden imprimirlo o si no, trabajarlo en un archivo de imagen y van haciendo estos trazos y lo van practicando. Inclusive aquí en la clase lo podemos comentar y ver los procedimientos o las dudas que ustedes vayan teniendo. Profe, Sí. de hecho yo le iba a comentar eso, si en la siguiente clase podríamos hacer otro ejemplo para volverlo a practicar y para manejarlo. De hecho, una carga muy fuerte de este departamental es el análisis de espectros. Es algo muy fuerte, entonces sí se le da mucho énfasis a esto. Sí, se hacen muchos ejercicios, muchos ejemplos. De hecho, inclusive había examen práctico individual de analizador de espectros. O sea, es crucial aprender a hacer esto.
no por acústica, sino por cualquier situación de la carrera. Todo el tiempo va a estar analizando espectro, tiene que hacerlo. Profe, ¿y cree que cuando entremos a presenciales podamos, o cree que haya la posibilidad de abrir un taller, no sé, de esto? Porque bueno, así, pues como lo vemos, de forma teórica, Sí, de no hecho, es tan lo que mal. está viendo, o sea, cuando llegamos a presencial, es parte de las iniciativas que hemos manifestado varios maestros, o sea, que tenemos, independientemente de que ya está evaluado y todo eso, hay que abrir espacios para que vean cómo se hacen las cosas. O sea, vamos a ponernos un anuncio, ¿no? A tal hora, vamos a realizar la práctica de tal práctica para que ustedes la vean. Apuntarse los interesados. Y existe, no hay ningún problema. O sea, no porque ya estén en otro semestre no van a poder tener acceso a esto, ¿no? Claro. Las puertas van a estar abiertas para ese tipo de situaciones, porque desde luego es súper importante. Ok, profe, Entonces, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, hay que ir haciendo esto. Por favor, vayan tomando de foto algún espectro, pongan un kilohertz, pongan algún equipo, sus bocinas de la casa, alguna bocina que tengan por allí, pónganle un kilohertz, le toman fotografía, después ahora pónganle el ruido rosa, le toman otra foto. No importa que no tengamos condiciones de laboratorio, ¿sí? Lo único que hacen las condiciones de laboratorio es que tenemos lecturas más certeras, pero el procedimiento, el cuidado de leer es el mismo, ¿sí? A lo mejor por aquí, esta bandita que está por aquí, esta que aparece por acá, a lo mejor es un ruido de algún motor de la casa, ¿no? Algún electrodoméstico, a lo mejor del refrigerador. Pues no importa, la leemos, no pasa nada, pero en las condiciones de laboratorio esto no existe, por lo tanto no se apunta, no aparece allí, entonces da lo mismo. Finalmente el proceso de aprender cómo se hacen los espectros es lo importante. Y vamos a eso, lo importante es el entendimiento y el planteamiento de los problemas. Eso es finalmente lo más importante, ¿sí? Porque así es como se resuelven los problemas, analizando la naturaleza del mismo, entendiendo cómo cambian las variables y finalmente mostrar una lectura para tomar decisiones. ¿Comentarios, jóvenes? Cuando estaba en el PIFI, el programa como alumno PIFI, del programa de los proyectos de investigación, decía el profesor algo muy extraño. Y nos sorprendía, decía, que esos exámenes de memoria, así que hacen el examen, después se les olvida. No. Él mostraba, era partidario de que los exámenes tenían que ser a libro abierto. ¿Para qué? ¿Para qué así nada más tu hoja y ahí está? No. Que necesitas sacar el libro, pues que lo saque, no hay ningún problema. Lo importante es que resuelva el problema. No que se sepan las fórmulas de memoria. ¿Para qué? A lo mejor de tantas veces que las usa, pues ya se las aprendió, ¿no? Pero no porque ocupe la fórmula, haga una sustitución y ya quedó. Que entienda la naturaleza del problema y lo que implica. Porque finalmente el problema en el mundo profesional los va a resolver consultando internet, el teléfono, al vecino, al familiar. Pero que lo resuelva, es lo importante, vamos a resolver el problema. Pero si no entiende la naturaleza de lo que son niveles de presión sonora, lo que es curva de ponderación, si no entiende lo que es cómo funciona el oído, pues no se va a poder hacer. Entonces, eso es finalmente lo interesante, ¿no? Finalmente, quiero que para la próxima clase
indagar un poquito más de lo de tutorías, un tema que puedan ustedes exponer. Si para ustedes sea muy agobiante la cantidad de información que se hay en Internet, o simplemente es normal para ustedes. No sé cómo lo ven ustedes. ¿También les pasa eso de que es agobiante toda la información? ¿O lo sienten muy normal? Es algo agobiante. Sí, Sí, profe, sí se siente así. demasiado, ¿verdad? Sí, y Es que luego son métodos diferentes los que vemos o así. Y no se entiende tan fácil a veces. Sí. Ahí es donde vamos a ver que pues lo importante es entender la naturaleza de los temas, de los problemas. Así es para todo el mundo, toda la vida profesional así es. Ese es entender la naturaleza de las cosas. Y en la medida que tengan más información, más criterios, podrán resolver no nada más problemas del índole profesional, sino muchos otros puntos de la vida que ustedes viven, ¿no? Sí, por eso es lo de tutoría, son temas inclusive que son aplicables a cualquier carrera, no importa qué área del conocimiento esté incursionando, ¿no? Entonces, por eso la importancia de compartir las experiencias, ¿sí? La importancia de trabajar. ¿Recuerdan el ejemplo que les pusimos de poner el cuadro? Sí, les platicamos la experiencia de poner un cuadro en la pared con tapado y todo eso. ¿Recuerdan eso? ¿Sí lo comentamos? ¿Me recuerdan, jóvenes? De colocar un cuadro en la pared con un taladro y su taquete y todo eso. Sí, profe. Igual así, entonces, esto es, pues así es de importante. A veces como estudiantes, pues sí hay situaciones complicadas, pero finalmente se puede uno dar cuestiones. Y yo no me daba cuenta, pero por ejemplo el sistema de trabajo del PIFI era muy duro, para mí era como normal, ¿no? Por ejemplo, nosotros como estudiantes de sexto semestre, séptimo, cuarto, ¿sí? El maestro nos asignaba una persona de servicio social de bachillerato para que nos apoyara en hacer varios de los trabajos, que podía ser desde la captura de uniforme, construir algo, soldar algo. Entonces, la evaluación del servicio social era en base al resultado. Y a veces yo siento que era medio extrema, porque si un alumno de servicio social presentaba algún informe con faltas de ortografía, se lo devolvían, o algún trabajo, se lo devolvían, y no, es que así no lo puedes entregar. O había que elaborar algún oficio que el director del proyecto tenía que firmar, y venía con una coma donde no debía ir, o le faltaba un punto, o le faltaba un acento. Él se molestaba bastante y decía, él decía así, es que yo no soy su secretario para estarle revisando toda la ortografía. Porque te decían, maestro, aquí está el oficio, ¿así está bien? ¿Cómo que me preguntas que así está bien? Ya hicimos el borrador, ya está todo. Y pones faltas de ortografía. Y él nos hacía énfasis, no le hagan caso al corrector de ortografía del Word. Aplica tus conocimientos de ortografía. Ya pasaste por primaria, ya pasaste por secundaria, estás por terminar el bachillerato. Y todavía con errores de ortografía, dice, yo no voy a estar resolviendo tus problemas, tú tienes que ayudarnos a resolver los problemas. Y cuando no hacían bien un trabajo, esas horas de trabajo de servicio social las anulaban. No, pues era
muchos se quejaban. No, es que el maestro es muy rudo con nosotros, nos trata como militares. Es que yo no voy a estar diciendo cómo debes escribir aquí, ¿no? Aquí está el borrador, ya dictamos esto, tú ya debes saber cuándo va con acento, cuándo va un punto, cuándo va una coma, eso ya lo sabes. No te voy a estar repasando lo de la primaria. Estás aquí para apoyar, no para decir no se puede, o que el archivo se te perdió, que le entró virus. Tienes que respaldar todas las cosas. Si te pasa de vez en cuando, no pasa nada. Pero si es a cada rato, porque era una constante muchas veces. Como que no había la iniciativa. Y eso muchos estudiantes de bachillerato no lo entendían. Decían, es que yo ya me quedé 4 horas aquí, ya me cancelaron mis horas. Pues es que tienes que aprender a trabajar, hacer bien las cosas. Entonces era un régimen fuerte. Deben hacer las cosas y evitar lo más que se pueda poner los pretextos. Bueno, lo decía más duro, ¿no? Decía que se inventaron los pretextos, se acabaron los tontos y así, pero él lo decía como un vocabulario más florido, ¿verdad? Pero sí, era así, le enseña a uno a concentrarse, a trabajar correctamente y hasta que se le va haciendo uno un hábito. Desde luego a veces las que más lo resentían eran las mujeres, ¿no? Pues a veces había más mujeres que salían llorando, ay, es que nos tratan muy mal, y se imaginan todo lo que pasaba ahí en la escena, ¿no? No, es que aquí vienes a hacer servicio social, vas a aplicar tus conocimientos, apoyar esto. Y eso sí, cuando se daban los resultados bien, pues pues todos contentos, todos a gustos y agradecidos, ¿no? Pues qué bueno que me enseñó a hacer esto, lo otro y así. Entonces, son situaciones. Y nos decían, no, pues si así sienten el rigor ahorita, imagínense ya cuando estén afuera, ya no se las van a perdonar, aquí les cancelamos unas horas, ¿no? Pero allá no les van a pagar, o sea, no les van a pagar por decir a la compañía que esto no se puede hacer. No, o sea, es que no se pudo hacer. Justificaciones a cada rato, o sea, todo puede fallar obviamente, pero no todo el tiempo, ¿no? Entonces así era la situación. Y también hacer relaciones de gastos, facturas, sumas, todo. Pues obviamente no debe haber errores allí. Juegos de copias para lo que se necesitaba, ordenarlos por fecha, con los sellos correspondientes, las firmas, que estén alineados, que se hagan bien las copias, o sea, todo eso. Y eso se traduce en experiencia. Entonces sabe uno cómo debe, por ejemplo, uno a ir a la fotocopiadora, cómo debe llevar sus documentos. Pues uno adquiere la experiencia de que debe ir con lápiz, con propia mano, numerado, 1, 2, 3, todas con lápiz. Por si en un momento dado la máquina desordena las hojas o la persona que está en la fotocopiadora no hace bien el trabajo o revuelve las hojas, no nos causen problema. Ya las tenemos apuntadas, están en orden y lo podemos solucionar rápidamente eso. Y no salí con el pretexto de que es que de la fotocopiadora me desordenó todo. No, o sea, tú eres el responsable de cómo se hagan las cosas y que puedas volver al orden original. Bueno, eso son parte de las experiencias de poder trabajar en equipo y ver que hay cosas que podemos controlar y otras que no. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Impresiones? Pues como dice la frase, profe, funciona o no funciona, así de simple. Sí, es así. Y hay que guardar un equilibrio con el aspecto, pues,
Porque, claro que todos tenemos sentimientos, todos tenemos formas de ver la vida, de asociar las cosas, ¿no? Pero finalmente hay que hacernos a la idea de que pues, hay que conseguir los resultados esperados. Y ahí eso es lo que le llaman en los trabajos experiencia laboral. Por eso es que ahí les ponen requisitos: experiencia laboral, 2 años. Y salen los estudiantes diciendo, es que yo no sé cómo nos piden experiencia, si apenas van viendo. Pero ya ahorita con la labor de tutorial pueden ustedes ir viendo en qué consiste esa experiencia, a qué se refiere, como hemos visto en otras ocasiones. Y a mí me tocó muchas veces ver en Yamaha mucha gente cómo la despedían, y básicamente no era problemas de personal, así de que es que hay recorte personal, no. El principal problema es actitud, era lo principal. No se compromete la gente, no toma en serio su trabajo, no está dispuesto a aprender, no pregunta, no apunta, o sea, no toma nota de las cosas, dice que va a hacer las cosas, no las hace, cosas así. Y a mí me platicaba muchas veces, ¿sabes por qué lo despedimos? Por tal cosa. O el clásico que, o si alguna conducta desleal, es principalmente eso. Básicamente eso. Porque una empresa no se deshace tan fácilmente de una persona cuando ha invertido tiempo, dinero y recursos en capacitarla. No tan fácilmente se va a deshacer de ella. O sea, ya invirtió en un curso, ya invirtió tiempo, ya invirtió en personal para que aprendiera a hacer las cosas. Y después, de buenas a primeras, ¿no? Ya vamos a correrlos. Se pierde todo ese recurso humano. Pero si ese recurso humano no sirve, no toma buena actitud, no hace como que trabajas, como que genera resultados, no vamos a perder todo ese tipo de personas. Pero si está dispuesto a aprender, hace propuestas pensadas, lo que hemos mencionado otra vez, las conductas con visión empresarial, que son tutores más a fondo, pues ahí sí funciona, ¿no? Entonces, y no tiene que ver que es acústica, que sí tiene comunicación electrónica, no, apliquen todo. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, entonces pues hasta aquí hoy dejamos la clase. Seguimos comentando el día de mañana. Vayan haciendo sus espectros y nos vemos el día de mañana. Nos toca 8:30, ¿cierto? Sí, profe. Así es, profe. Sí, profe. Pues pásenla muy bien, cuídense mucho y nos vemos mañana. Oiga, profesor. Estén bien. El viernes pasó asistencia y poquito antes de que comenzara a pasar la asistencia mi compu se apagó. Y ya cuando me pude volver a conectar, ya no había nadie conectado. ¿Me mandaste correo? No mandé correo, fue el problema. Sí, por favor hay que mandar correo porque si no, Sí, es que bueno, nada más fue por eso que se apagó mi compu, porque en realidad pues estaba en la clase y todo. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Soy Ángel Cárdenas. Cárdenas Hernández Ángel. Ok. Entonces, sí. Muchas gracias, profesor. No hay de qué. Que estés bien. Que esté bien. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos mañana.